Bienvenida, bienvenido a esta segunda parte sobre embarazo, en el que vamos a hablar sobre los meridianos y los elementos que nutren a nuestro bebé en el segundo trimestre. Si no viste el video anterior, te lo dejo por ahí arriba. Pasa y miralo, habla del inicio del embarazo y de los meridianos y elementos que nutren el primer trimestre. Vamos entonces con el segundo trimestre. Les adelanté, al ser esto por semanas, les adelanté un poquito en el anterior, por eso les digo que lo vayan a ver. En donde quedamos en que el segundo trimestre comienza con el elemento fuego, comienza con el meridiano de San Yao, que tiene que ver con esto de la relación exterior-interior. Y vamos a hablar ahora específicamente desde la semana aproximadamente semana 17-18 hasta la 27-28, en el que el elemento más activo es el elemento tierra. Empieza con nuestro meridiano de vaso, que va a nutrir al bebé incluso generando sus extremidades. Es donde se terminan de desarrollar, más allá de que ya a esta altura del embarazo el bebé está casi completo. Es donde se terminan de desarrollar o se desarrollan más las extremidades del bebé. Y esto tiene que ver con que el vaso estómago tiene que ver con nuestros músculos y también con los del feto. Entonces, desde la semana 18 a la semana 22-23 es donde se manifiesta, podríamos decir, o donde se muestra el estado de la tierra de la madre, específicamente de su meridiano de vaso. Señales que nos pueden estar hablando de que nuestro meridiano de vaso o nuestra energía de la tierra ha venido débil desde antes del embarazo, es ser personas, o ya sea que ya hemos tenido o estar teniendo en este momento del embarazo, sensaciones de mucha pesadez en el cuerpo, mucho sueño sobre todo después de comer, o sea con la digestión, varices muy pronunciadas, generar mucosidad con frecuencia, o sea todos los días tener algo de moco, habla de que nuestro vaso no está generando bien energía o no está produciendo bien esto de transformar los líquidos. Tener los labios muy secos, muy resecos, sobre todo en esta parte del embarazo, o tender a tener los labios resecos. Inflamaciones, gases, también nos habla mucho del vaso. Y debilidad muscular, algo que es muy común en esta etapa y que se detecta en esta etapa del embarazo, que se llama incompetencia de cervix. Esto viene a ser como un pequeño prolapso del cuello del útero, en donde muchas veces terminan con unos puntos para sostener el embarazo y para que no se pierda. Mujeres que han tenido ya prolapsos o que tienden a la debilidad muscular pueden en esta parte del embarazo sentirla aún más marcada, o que demuestre que realmente hay una debilidad en nuestro meridiano de vaso. El momento del meridiano de vaso tiene que ver también con el elemento tierra en el sentido de la nutrición y de la nutrición que hemos recibido. Tanto vaso como estómago hablan de la relación con nuestra madre. La madre mayor es la tierra, y también a nivel pequeño la relación con nuestra madre física. Entonces, la tengamos o no, es un momento del embarazo en donde es bueno unir estos lazos o ver esta relación como está, observarla, mejorarla o hablar de lo que haya que hablar, porque va a ayudar muchísimo a nutrir también la tierra propia, o sea, no solo la del bebé, sino también la personal. Desde la semana 23 a la 27 aproximadamente es donde trabaja mucho más nuestro meridiano estómago. Entonces es aquí donde aparecen muchas veces la acidez, por ejemplo, o las molestias estomacales, vuelvo a repetirle, los gases, las inflamaciones. Esto tiene que ver también porque el meridiano estómago está mucho más forzado. Y volvemos a lo mismo, es el meridiano que tiene que ver con la madre y tiene que ver con lo que digiero y no digiero, con lo que acepto y lo que no. Es un buen momento para evaluar qué queremos y qué no queremos, ya sea para nuestro final o nuestro momento siguiente del embarazo, o para nuestra vida en general, nuestra relación con nuestra madre y nuestra relación en cómo queremos ser como madres. Sin querer, estos planteos, tanto emocionales como mentales como energéticos, surgen porque está muy activo nuestro elemento tierra. Vamos entonces a los consejos para este trimestre o para este mes de embarazo. El principal es una cuestión con las temperaturas, que va a parecer contradictoria, pero no. La primera es tomar sol, ya que el fuego nutre a la tierra. Entonces, una buena manera de nutrir nuestra tierra es con su madre, que es el fuego.
más si hemos venido por ahí de unos meses anteriores en donde el elemento fuego ha estado débil, está bueno tomar sol, no tan directamente, a buenos horarios obviamente, pero sí exponernos un poco al sol, sobre todo si nuestro embarazo transcurre en estaciones un poco más frías. Pero no, por eso digo que va a sonar contradictorio, pero no proporcionar calor local, o sea, puede dañarnos el hecho de aplicar calor, ya sea lámparas calientes o baños muy calientes en la zona lumbar, puede llegar a dañar nuestra energía yang, porque la energía yang que tiene el útero y que tiene nuestro riñón es justo la que necesita. O sea, no necesitamos agregarle más, por más de que seamos personas friolentas, mujeres friolentas, no necesitamos agregarle más, ni tampoco, obviamente, quitarle y pasar frío. Entonces, tomar sol y energía del fuego saludable está buena, pero no aplicar calor local, ni siquiera moxa, por ejemplo, en los tratamientos que hacemos con nuestro médico o médica chino. En este mes también es muy importante cuidar la alimentación, como durante todo el embarazo, porque además suele pasar que es donde empiezan a haber problemas de anemia o incluso se hace el estudio de la glucosa, que tiene que ver con el vaso estómago y con cómo estamos absorbiendo esa glucosa. Entonces, como dije anteriormente en el otro video, evitar los fritos y la comida chatarra y las grasas. En esta estaría bueno evitar lo dulce en exceso y lo dulce dañino, digamos, lo dulce ultraprocesado, porque está muy regulándose los niveles de glucosa. Incluso, siempre la pregunta es si las embarazadas tienen el sistema inmunológico más alto o más bajo. La realidad es que lo tienen más bajo, principalmente porque toda nuestra energía defensiva está para adentro, o sea, toda nuestra energía está realmente en nutrir al bebé. Siempre yo veo que por ahí los cuerpos gestantes pueden llegar a desnutrirse muchísimo, pero el bebé sale sano. O sea, la naturaleza aboga porque pase lo que pase, toda la energía, sea mucha o poca, vaya al bebé. Entonces, por ese lado, bajan las defensas, porque toda nuestra energía, incluso defensiva, está yendo hacia el bebé. Y además, porque nuestro meridiano de vaso y estómago están justamente generando el sistema inmunológico de nuestro bebé. O sea, es el momento de generar su sistema inmunológico. Entonces, con más razón, tenemos que cuidarnos y equilibrar estos niveles de glucosa en sangre y evitar estas comidas por ahí no tan favorables ni tan dulces. Como así también evitar exponernos a factores climáticos, a factores patógenos, como les he contado en otros videos. Los factores patógenos externos son los climas, o sea, pasar mucho frío, estar muy expuestas al viento, pasar mucho calor o estar en lugares muy húmedos o muy secos, o sea, los muy extremos pueden dañarnos. Entonces, evitar estos climas extremos o salir en horarios muy temprano a la mañana dentro de lo posible o volver muy tarde, y obviamente proporcionar un buen descanso. O sea, la manera que tenemos todas y todos de nutrir nuestro sistema inmunológico es descansando bien. O sea, cuando nuestros ojos están cerrados y nuestro chi, nuestra energía está hacia adentro, es cuando se regeneran las células, aumenta el sistema inmunológico y podemos proporcionar toda esa energía defensiva que les contaba hacia el interior y a promover este sistema inmunológico. Otro consejo muy beneficioso, como les dije de los sabores anteriormente, primero el ácido para la madera, después los sabores un poco más amargos y colores rojos para el fuego. El elemento tierra, el mayor beneficio que podemos encontrar para nutrirlo en lo alimenticio es el cereal. O sea, todos los cereales que son de naturaleza dulce, por naturaleza, o sea, no endulzados artificialmente, van a ayudar a nutrir nuestro elemento tierra. Entonces está buenísimo incorporar cereales si no sos una persona que coma cereales en esta etapa del embarazo específicamente. Muchas veces nos dan ganas de comer mucha harina, mucho trigo, no es el mejor cereal obviamente recomendado, sí, más bien los integrales, pero por ejemplo mijo, avena, cebada, centeno, son unos buenos cereales, quinoa, ni hablar, son buenos cereales que ayudan muchísimo a nutrir nuestro elemento tierra. Nos vemos entonces en el próximo video, último y tercer trimestre, en donde vamos a ver el elemento metal y el elemento agua, elementos fundamentales en la finalización del embarazo y en el proceso de parto. Espero que estén muy bien.